Saludos cordiales docente, mi nombre es Anja Stephanie Gumamilian, soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, estoy cursando el segundo ciclo de la especialidad de Educación Inicial y en esta oportunidad les voy a narrar la obra titulada Rosa Cuchillo de Óscar Colchado Lucio. Rosa Huanca emprende un camino que jamás imaginó recorrer. Desde los primeros momentos siente que algo ha cambiado por completo, pues deja atrás el mundo que conoció durante toda su juventud. Y al mirar por última vez su pueblo, pues se le vienen los recuerdos de su infancia, del trabajo que ella hacía en el campo y de los años dedicados a criar a su hijo Liborio. Aunque siente un poco de tristeza por despedirse de todo lo que amó, entiende pues que debe continuar el camino que le corresponde, recorrer a las almas. En medio de ese viaje aparece Guaira, el perro quien acompañó durante toda su juventud, y pues su reencuentro le devuelve algo de tranquilidad y gracias a él también descubre que Liborio ha muerto. La noticia pues la llena de dolor, pero fortalece su decisión para seguir avanzando y descubrir en realidad qué le ocurrió a su hijo. Conforme atraviesa senderos, montañas, ríos del mundo de los muertos, pues Rosa conoce a otras almas que también cargan recuerdos, culpas y sufrimientos. Comprende que cada una recorre un camino distinto, que nadie deja atrás tan fácilmente aquello que marcó su vida. Mientras escucha pues las historias, recuerda cómo la violencia comenzó a transformar poco a poco las comunidades andinas. Lo que antes era una vida dedicada al trabajo y a las costumbres del pueblo, pues fue cambiando por el miedo, las desapariciones y las incertidumbres. Los pensamientos de Rosa vuelven constantemente hacia Liborio. Lo recuerda primero como un niño alegre que corría por los campos y pues luego como un joven que cada vez más era callado y reflexivo. Poco a poco comprende también que su hijo pues creció en una época muy difícil, rodeado por la pobreza, las injusticias y un conflicto que terminó pues afectando a muchas familias. Esa comprensión no disminuye su dolor, pero le permite mirar su historia pues con mayor serenidad, convencida de que cada paso que ella hace pues le acerca más a la verdad. Continúa el viaje junto a Guaira, sin perder la esperanza de reencontrarse con él. Mientras avanzaba junto a Guaira, Rosa comenzó a comprender que el camino por el mundo de los muertos pues no solamente la acercaba más a su hijo, sino que también los recuerdos que había guardado durante toda su vida. Pues cada alma llevaba consigo una historia distinta. Algunos seguían aferrados a la tristeza, otros recordaban con nostalgia a sus familiares y muchos pues aún no aceptaban que habían dejado el mundo de los vivos. Al escuchar sus relatos, pues Rosa entendió que el sufrimiento no terminaba con la muerte y que todas las personas continuaban cargando aquello que más había marcado en su existencia. Mientras seguía caminando, regresaban a su memoria los años que ella pasó en su pueblo, pues la tranquilidad del pueblo poco a poco fue desapareciendo y el miedo comenzó a instalarse entre los vecinos, pues cada noticia era sobre enfrentamientos, desapariciones o familias que abandonaban a sus hogares y pues eso hacía que no pudieran vivir tranquilamente. Las conversaciones dejaron de ser las mismas y la desconfianza pues empezó a formar parte de la vida. En medio de estos recuerdos, pues aparecía siempre su hijo. En aquel momento, pues ella no comprendía del todo sus silencios ni las preocupaciones que ocupaban en su mente de él. Pero ahora empezaba a entender que había crecido pues en una época muy difícil, por así decirlo, y que pues esa realidad terminó influyendo en muchas de las decisiones que él tomó. Guaira permanecía a su lado recordándole que cada paso tenía un propósito y que las respuestas pues llegarían cuando fuera el momento. Rosa continuó el viaje con mayor serenidad, aunque el dolor por la muerte de su hijo seguía acompañándola. Pues comenzó a mirar el pasado desde otra perspectiva. Comprendió que no solo buscaba reencontrarse con Liborio, sino también pues descubrir la verdad sobre todo lo que había ocurrido y entender cómo el conflicto cambió para siempre la vida, ¿no?, de tantas personas.
A medida que el camino avanzaba, Rosa sentía que también caminaba por dentro. La desesperación que sentía en un inicio, pues iba dando paso a una fuerza más tranquila. Cada recuerdo, cada conversación y cada alma que encontraba, pues le ayudaban a comprender mejor su propia historia y también la de su hijo. Con esa esperanza, pues siguió adelante, convencida de que tarde o temprano, pues lograría las respuestas que tanto ella buscaba desde el momento que inició todo ese viaje. Con el paso del tiempo, pues Rosa dejó de sentir que caminaba únicamente por un mundo desconocido, pues también recorría la memoria de su propia vida y la historia de muchas personas que como ella habían sufrido las consecuencias de la violencia. Cada alma que encontraba parecía guardar una gran parte de dolor de las comunidades andinas. Algunas seguían buscando a sus seres queridos y otros recordaban los días que tuvieron que abandonar sus hogares o también como aquellas personas que tuvieron que despedirse y nunca más se volvieron a ver. Escuchar estas historias hizo que Rosa pues comprendiera que su sufrimiento formaba parte de una realidad mucho más grande. Mientras tanto, sus recuerdos sobre su hijo se volvían cada vez más claros. A su vez, pues ella entendía que el conflicto terminó también envolviendo a personas inocentes y dejando pues profundas heridas en las familias. Guaira continuó acompañándola con mucha paciencia. En más de una ocasión pues le recordó que no debería de desesperarse, porque la verdad iba a revelarse tarde o temprano. Rosa aceptó que no podía cambiar el pasado, pero sí podía comprenderlo. Esa idea pues le permitió aliviar gran parte de su tristeza que llevaba desde un principio del viaje. Conforme avanzaba, comenzó a mirar el mundo de los muertos con otros ojos. Ya no era pues únicamente un lugar de despedidas, sino también un espacio donde las almas podían reflexionar sobre la vida que habían tenido y sobre todo las decisiones que marcaron su destino. Rosa sintió que ella misma pues estaba cambiando. El miedo que ella tenía pues iba desapareciendo y en su lugar creía que más bien una esperanza serena de poder reencontrarse con su hijo. Impulsada por ese deseo, pues continuó caminando convencida de que al final de su recorrido no solo le permitiría volver a ver a su hijo, sino también comprender el verdadero significado de todo el sufrimiento vivido por su familia y por tantas comunidades que fueron alcanzadas por la violencia. El viaje continuó y Rosa sintió que cada paso le acercaba más al momento que había esperado desde un inicio de su recorrido. Después de escuchar tantas historias y recordar una y otra vez su propia vida, comprendió que el dolor que ella llevaba en el corazón no solamente pertenecía únicamente a ella. Era el mismo sufrimiento que compartían muchas madres que perdieron a sus hijos, muchas familias que quedaron marcadas por esta gran violencia. Mientras avanzaba, pues también fue comprendiendo mejor la historia de su hijo. Poco a poco dejó de verlo solo como el hijo al que había criado con mucho esfuerzo y comenzó a entender que era un joven que había crecido pues rodeado en un mundo de pobreza y de conflictos. Los recuerdos de Liboiro pues seguían presentes. Rosa evocaba su juventud y pensaba en cómo las circunstancias pues fueron cambiando su manera de ver el mundo. Poco a poco entendía que el conflicto pues había puesto a muchos jóvenes frente a momentos difíciles cuyas consecuencias alcanzaron tanto a ellos como a su familia. Pues esta reflexión le permitió mirar a su hijo con una comprensión más profunda y dejar de buscar solamente a los culpables para poder intentar el contexto que le rodeó su vida. Durante este tramo del viaje, pues Guaira continuó acompañándolo con la misma lealtad de siempre. Su presencia recordaba a Rosa que pues no estaba sola y que aún quedaba un último tramo por recorrer. Con esa compañía siguió avanzando, sintiendo que la verdad cada vez estaba más cerca y que el largo camino por el mundo de los muertos también había sido un viaje hacia el interior de su propia memoria. Las conversaciones con las demás almas le permitieron mirar el pasado con mayor serenidad. Cada testimonio que mostraba cómo la violencia pues había destruido muchos hogares y también sembrado el miedo en comunidades grandes. Al escuchar esas experiencias, Rosa comprendió que
La historia de Liborio formaba parte de un sufrimiento colectivo que había dejado pues profundas huellas en muchas personas. Con esta nueva comprensión que ella tenía, pues la angustia que le había acompañado desde un comienzo comenzó a transformarse. No desapareció el dolor por la muerte de su hijo, pero sí nació en ella una mayor aceptación de todo lo vivido. Sentía que en el largo del recorrido por el mundo de los muertos le había permitido entender aspectos de su vida que antes capaz le era difícil de comprender. Cada vez que levantaba la mirada tenía la sensación de encontrarse con su hijo. Esa esperanza pues le devolvía las fuerzas para poder seguir adelante, y comprendió también el verdadero sentido de su viaje, que no consistía únicamente en encontrarse con él, sino también en descubrir la verdad, reconciliarse con el pasado y reconocer que el amor entre una madre y un hijo pues permanece intacto incluso después de la muerte. Los recuerdos de Liborio seguían presentes. Rosa evocaba su juventud y pensaba en cómo las circunstancias fueron cambiando su manera de ver el mundo. Poco a poco entendía que el conflicto pues había puesto a muchos jóvenes frente a situaciones muy difíciles, cuyas consecuencias alcanzaron tanto a ellos como a sus familias. Esta reflexión pues le permitió mirar a su hijo como una comprensión más profunda y dejar de buscar pues solamente culpables para intentar comprender el contexto que rodeó su vida. Durante este tramo del viaje, Guaira continuó acompañándola con la misma lealtad desde un inicio. Su presencia pues recordaba a Rosa que no estaba sola y que aún quedaba un último tramo por recorrer. Con esa compañía siguió avanzando, sintiendo que la verdad cada vez estaba más cerca y que el largo camino por el mundo de los muertos también había sido un viaje hacia el interior de su propia memoria. Al mirar hacia adelante, Rosa sintió que el miedo casi había desaparecido. En su lugar pues permanecía la esperanza de cerrar una etapa de dolor y de encontrar la paz que tanto había buscado desde aquel momento que inició el viaje. Pues finalmente Rosa sintió que el largo recorrido por el mundo de los muertos estaba llegando a su fin. Después de atravesar tantos caminos, escuchar las historias de otras almas y recordar cada etapa de su vida, comprendió que el verdadero sentido de su viaje había sido mucho más profundo de lo que ella imaginó en un inicio. No solo pues había buscado a su hijo, sino que también había aprendido a comprender su propia historia y el dolor que compartían tantas familias marcadas por aquella violencia. Al acercarse al destino que tanto ella había esperado, dejó de pensar únicamente en la pérdida y empezó a valorar todo lo que había vivido junto a su hijo. Comprendió que el amor que los unía pues nunca desapareció, porque aún cuando la muerte los separó, todo seguía intacto. También aceptó que muchas de las decisiones de Liborio estuvieron influenciadas por diferentes circunstancias de su tiempo y por una realidad de la que él atravesó, ¿no? Con esta nueva mirada, Rosa dejó atrás la desesperación que había sentido desde un inicio. Aunque el dolor todavía seguía formando parte de sus recuerdos, pues ahora estaba acompañada por una mayor serenidad. Entendía que recordar no significaba vivir eternamente en el sufrimiento, sino también en conservar la memoria de quienes ya no estaban y aprender de todo lo ocurrido. Al concluir su viaje, Rosa llevaba consigo una comprensión distinta de la vida y de la muerte. Había descubierto que el camino de las almas también era un camino de reflexión, donde cada experiencia permitía valorar el amor, la familia y la importancia de no olvidar el pasado. La historia de Liborio y la suya dejaban de ser únicamente la historia de una madre y un hijo para representar la experiencia de muchas personas que enfrentaron los efectos de la violencia. Así el recorrido de Rosa terminó convertido en un testimonio de memoria, esperanza y reconciliación. Después de todo lo vivido, comprendió que algunas heridas pues nunca desaparecen por completo, pero que es posible encontrar la paz cuando se entiende el pasado y se mantiene vivo el recuerdo de quienes formaron parte de nuestra historia.